La importancia de la cadena alimentaria. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización, hasta llegar al consumidor final. Se trata, como su nombre lo dice, de una cadena que va desde la granja hasta la mesa y en la que si un solo eslabón falla, falla también el resto de la cadena. En el capítulo de hoy veremos cuáles deben ser las condiciones óptimas de los lugares en los que se fabrican, procesan, preparan, envasan, almacenan, transportan, distribuyen y comercialicen alimentos, desde los centros de abastecimiento hasta las cocinas de restaurantes o la misma cocina de nuestra casa. En 1765, tiempo de revoluciones y batallas, un mesonero de apellido Boulanger, que a propósito parece venir de la palabra boulangerie, que significa panadería, puso en la entrada de su posada la frase: «Venid a mí todos los de estómago cansado, y yo os lo restauraré». Se cree que allí nació la palabra restaurante, que viene del latín restaurare, y que significa reparar, generando así la idea de que la comida repara el estómago vacío. Aunque fue en la posada de Boulanger donde apareció el término restaurante, el hecho de reunirse en un lugar alrededor de la comida tiene su origen en la prehistoria de nuestro planeta. ¿En qué momento se funda la cocina como espacio social? Ese momento está asociado con el fuego, porque es alrededor del fuego en que transcurrió, digamos, todo el desarrollo de estas sociedades del tránsito de nómadas a sedentarios. De hecho, el fuego se lo entregaban a alguien muy importante que tenía que cargarlo y llevarlo mientras eran nómadas. Cuando ya se asentaron, los fuegos se quedaron en las casas. Esas primeras cocinas de las primeras civilizaciones son como el hito donde ocurre ya toda la transformación. Las siguientes cocinas de la Edad Media son cocinas grandes donde no está clasificado, digamos, ningún alimento. Hay personas que están limpiando, pero también hay personas que ya están cocinando, pero los que están limpiando animales también están al lado de los que están limpiando vegetales, ¿no? Entonces ahí no hay, digamos, distinción entre secreciones animales y contaminación de alimentos. Ahora, en el Renacimiento, la cocina ya asociada a la producción para las grandes fiestas y la monarquía en general que consume, hacen fiestas. Entonces es una producción que se hace también muy caótica, no está regulada, no hay carnicero que se encarga de cortar, hay el que se encarga de la casa, hay el que se encarga de los vegetales, pero igual ellos no tienen unas regulaciones ahí, entonces hay desorden. El orden llega finalmente a las cocinas de una manera, si quieres, más por una consecuencia muy distinta a que la cocina necesitara orden, más por la producción de esos artículos que entran a la casa y hay que disponerles lugares. Y si tú miras los electrodomésticos que tienen hoy en una cocina industrial, esos electrodomésticos se convierten en casi que estaciones dentro de la cocina, donde está lo frío, donde están las cosas calientes, donde está la fritadora, donde está, ¿cierto? Eso en las cocinas antes, digamos del siglo XVIII, XVII, no había una estación, simplemente el orden obedecía al orden de cocción de los alimentos. La disposición siempre de la cocina habla de la integración de la gente que hace la cocina con la casa. Hoy las cocinas de los apartamentos son pequeñas, están integradas, son espacios completos donde la gente poco cocina. La palabra cocina viene del latín cocere, que significa cocer. La correcta cocción, como ya lo hemos visto, es una de las buenas prácticas para evitar la contaminación de los alimentos. Sin embargo, estas buenas prácticas no deben darse únicamente en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, sino que deben estar aplicadas también a los espacios en los que estos van a ser preparados, teniendo en cuenta un buen flujo de procesos que garantice la preparación de alimentos sanos.
Las instalaciones están adecuadas. Primero tenemos un piso que es antideslizante, tiene que ser completamente antideslizante. También tenemos los bordes de los escalones con una piedra, que eso se puede poner, del mismo piso se puede dejar, eso ya es a gusto. Tiene que estar embaldosinado por pura higiene y preferiblemente en colores claros. ¿Qué fin tiene la baldosa blanca? La baldosa blanca, los colores claros también en los uniformes y en todas esas cosas son indispensables para que se note el mugre. Esto nos ayuda a limpiar con trapo húmedo, con desinfectantes y mantenerlo impecablemente limpio. Aquí es la entrada de los proveedores, aquí es donde se recibe la materia prima. Cuando llega el proveedor entrega lo que es fruta y verdura en cajas de plástico, no se aceptan cajas de madera para nada, porque estas vienen de los campos de cosecha y puede ser que en ellas lleguen plagas. Se recibe la materia prima, se pesa y después pasa a la zona de lavado de alimentos. Tenemos el almacenamiento de frutas y verduras, estas no las lavamos y desinfectamos sino poco antes de utilizarlas, porque si lo lavamos y utilizamos y desinfectamos cuando las trae el proveedor que están sucias en su parte exterior o contienen tierra y las dejamos almacenadas, se nos pueden deteriorar y se pueden llenar de hongos. En estas posetas lavamos y desinfectamos los alimentos, entonces primero se lavan muy bien, en una se puede llenar de agua, lavar, desinfectar, se enjuagan, se saca el agua y se vuelve a enjuagar con agua fresca. Sacamos, secamos y ya podemos entrar a la cocina de producción. Bueno, aquí nos encontramos en la despensa, donde se encuentran almacenados los alimentos secos o los enlatados o lo que viene en frasco. También tenemos en la despensa la refrigeración, son una nevera y un congelador. Las neveras pequeñas nos dan el hecho de que vamos a tener los alimentos siempre frescos. Otra cosa importantísima en las despensas es que no vamos a poner alimentos contra el piso directamente, sino tenemos una cosa que se llama una estiba, que son esas bases donde se apoya el alimento. Esto es para evitar que si vamos a trapear o vamos a lavar o lo que sea, se nos mojen los costales o los sacos de la harina, del azúcar y eso. Es recomendable trasvasarlos a recipientes plásticos que se puedan lavar y marcar los que hay en cada uno de ellos. De la misma manera, tener siempre el mismo elemento dentro de la cubeta para sacar el azúcar, la harina o el arroz o lo que tengamos, y no coger siempre una taza o algo que tengamos a la mano que puede estar sucio. Tenemos unas estanterías que son también de acero inoxidable, es un material pues que es el ideal para las cocinas. No es aconsejable tener un estante que sea de mayor profundidad de 30 centímetros si lo tenemos contra una pared, porque si tiene 50 centímetros se van a acumular cosas allá atrás y no vamos a tener nunca el alcance del alimento. Aquí tenemos una estación de aseo, es indispensable tener agua para poder lavar los traperos, colgarlos. Hicimos el colgadero de los traperos de tal manera que una vez los laven y los desinfecten se puedan secar. Si los dejamos abajo en la poceta pues se llenan de humedad y vamos a tener también una contaminación. Podemos utilizar diferentes tipos de colores del palo o marcarlos de alguna manera para saber qué vamos a usar en dónde, el azul, el negro, el blanco, porque si uso algunos elementos en los baños tiene que ser, no los puedo usar en cocina. Aquí tenemos la zona de lavado de manos, es la zona bien importante en la parte de procesos y producción. Siempre antes de entrar a la zona de producción, no importa el tamaño del área que sea, tenemos que tener un lavamanos. Importante es que sean de sensor o de pedal, porque si tenemos de manos, de grifos, entonces tenemos las manos sucias, abrimos con el grifo, nos lavamos y volvemos y cogemos y cerramos y nos volvemos a contaminar. Es importantísimo separar basuras. Las basuras o los residuos sólidos que nosotros producimos en la parte de alimentos es importante separarlas para ayudarle al medio ambiente también a trabajar con eso. Tenemos una caneca marcada con orgánicos y otra con ordinarios. Entonces simplemente orgánicos, bolsa verde, ordinarios, negro. La cocina o un área de trabajo de producción, no importa el tamaño que ésta tenga, vamos a tenerla dividida en dos áreas importantísimas. Esta es la parte de procesamiento y cocina fría y la otra parte es de cocina caliente. Tenemos que tener un flujo de proceso como manejar las cosas. Normalmente cocina fría, que sería esta área, vamos a procesar absolutamente todos los frutos, las verduras, los vegetales. La carne la podemos tener porcionada o también la podemos porcionar en cocina fría, pero no a la vez con las frutas y las verduras. Tenemos que hacerlo en horario distinto para que no se contamine unas cosas con otras. Tenemos cocina caliente. Una de las cosas que es importantísima tener es una ventilación, una extracción. Esta debe tener sus filtros correspondientes para no generar ningún incendio ni nada. No importa el tamaño que sea la estufa, pero es importante que haya
una ventilación para que absorba todos los vapores y todos los humos que se generan. De la misma manera en el piso vemos que tenemos un cárcamo. El cárcamo es una media caña, entra para que caigan todos los líquidos y todos los residuos sólidos ahí y podamos seguir trabajando sin ningún inconveniente. Una de las cosas que es muy importante es cuando tenemos instalaciones de gas natural, como en este caso, es identificar para qué registro nos sirve para qué equipo, ¿sí? De tal manera que nosotros tengamos identificado esto, podamos abrir y cerrar el registro cuando nos sea necesario. Otra parte que es muy importante es que la unión del piso y la pared tenemos una media caña. La media caña es redonda, no puede ser un ángulo recto de 90 grados porque no podemos limpiar ahí. Si no se tiene jabón antibacterial para lavarse las manos antes de manipular alimentos, ¿sabe con qué otro elemento lo puede reemplazar? A. Talco. B. Hipoclorito de sodio. C. Crema dental. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Buenas prácticas en la manipulación de la carne, Protección y conservación de alimentos. La respuesta es la B. Al no contar con jabón antibacterial para el lavado de las manos antes de manipular los alimentos, lo más recomendable es usar el hipoclorito de sodio, elemento encontrado en la lejía. La higiene ambiental, en relación con el manejo de alimentos, tiene que ver con la sanidad del entorno en el que estos alimentos son manipulados, con el fin de tener un producto inocuo a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria, desde la granja hasta la mesa. Inocuo es un alimento sano, es decir, libre de agentes contaminantes. Frutas o verduras cultivadas en suelos contaminados generarán productos finales contaminados y por ende una enfermedad transmitida por alimentos. Un ambiente sucio para la venta y el almacenamiento de materias primas las va a contaminar, haciendo que a su vez se produzcan alimentos contaminados. El uso de agua contaminada para el lavado y la cocción de los productos que se van a procesar provocará un daño de estos que puede terminar en una enfermedad transmitida por alimentos. Preparar alimentos que han caído al suelo y que no son adecuadamente desinfectados también puede traer consecuencias fatales. Un ambiente que no esté protegido contra roedores, moscas y otro tipo de plagas afectará igualmente la inocuidad de los alimentos, produciendo enfermedades transmitidas por alimentos. Y un espacio en el que no se controla la presencia de animales domésticos en el sitio de preparación de alimentos también puede llevar a la contaminación de estos con microorganismos que hagan daño al ser humano y puedan incluso causarle la muerte. El cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en relación con la higiene ambiental se traducen en una infraestructura adecuada, un buen flujo de procesos al interior de los lugares en los que se van a preparar los alimentos y una adecuada limpieza de estos espacios. Debo cumplir con los requisitos mínimos. El decreto dice, por ejemplo, que uno en cocina debe tener mesones de acero inoxidable, pero son costosos. Entonces, si yo hago un mueble, un muro, un mesón en mampostería y lo cubro con baldosas, también es válido. Lo único que tengo que tener en cuenta es que esa baldosa no puede estar quebrada, no puede tener grietas, porque ahí se me van a entrar los microorganismos. Si eso me llega a suceder, tengo que cambiar esa baldosa, que no sería ningún inconveniente. Tengo que tener una pintura que se adapta para alimentos. Las pinturas son a bases de aceites. Hay una pintura que es epóxica, que es un poco costosa, pero vale la pena la inversión, porque son lavables. Debemos trabajar básicamente todo con colores claros para que se vea el mugre y nosotros siempre mantenerlo limpio. El piso tiene que ser antideslizante, los zapatos también. Entonces, son elementos básicos, o sea, la iluminación se supone que no puede ser muy alta, pero al ser muy alto el techo, entonces lo que solemos hacer es colgar las lámparas. Entonces eso genera polvo y cae en la comida, pero eso lo podemos solucionar en el sentido en que hacemos un programa de limpieza y desinfección, limpiamos con mayor frecuencia las lámparas, las caperuzas, y así evitamos que se caiga el polvo a la comida que estamos preparando. Tenemos que tener una iluminación, una luz día, para si trabajamos de noche o de día, o está lloviendo o está triste, también el alimento no se distorsiona los colores. El uniforme debe ser claro, tenemos que tener el pelo recogido, no usar aretes, no usar anillos, todo por contaminación.
Las buenas prácticas de higiene ambiental deben comenzar en los campos de cultivo y en los lugares de crianza de animales cuyos productos estén destinados al consumo humano. Esto ayuda a garantizar alimentos inocuos desde el comienzo. Recordemos que un alimento inocuo es un alimento sano, es decir, libre de agentes contaminantes. Cada rincón de los espacios donde se van a manipular alimentos debe tener una correcta limpieza, que consiste primero en un arrastre de suciedades, luego en la aplicación de detergentes con un cuidadoso enjuague de estos para evitar contaminaciones químicas de los alimentos y después la aplicación de desinfectantes. Una vez el espacio esté limpio y desinfectado, los detergentes, desinfectantes y utensilios de limpieza deben guardarse en un lugar aislado para no arriesgar los alimentos al contacto con los componentes de estos productos. Aisladas también deben estar las basuras y los residuos para evitar la llegada de moscas, roedores y plagas al lugar de manipulación de los alimentos. Los residuos se deben depositar en recipientes de basura herméticos que tengan una cubierta, cuidando que no se desborden. Se deben separar los residuos líquidos de los residuos sólidos. Los líquidos se deben verter en el alcantarillado y usar un filtro para retener todos los sólidos, y los sólidos, en lo posible, se deben separar en orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables. Los residuos sólidos se depositan en los cubos de basura cerrados que se vacían al menos una vez al día en el contenedor de basuras. Las aguas con grasa se deben eliminar por medio de dispositivos adecuados, tales como los recipientes para grasas, y no echarlas por los sifones para evitar taponamientos. Tenemos también el tema de saneamiento, que lleva 3 temas súper importantes. Uno es la limpieza y la desinfección, tenemos también el control de plagas, que es vital, y tenemos el manejo de basuras o residuos sólidos y líquidos, que también tenemos que colaborar con el medio ambiente y mirar a ver cómo las separamos y cómo las manejamos. ¿Sabe cuánto tiempo necesita una bacteria para desarrollarse y multiplicarse hasta superar los 16 millones? A. Un día. B. 12 horas. C. 6 horas. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: control de calidad de productos cárnicos, principios de nutrición. La respuesta es la C. Solo 6 horas necesita una bacteria para multiplicarse y llegar a los 16 millones de bacterias. La cadena de producción alimentaria va desde la granja hasta la mesa. Supongamos que desde la granja hasta el sitio en el que nos vamos a abastecer de materias primas para la elaboración de un producto final, el proveedor inicial ha garantizado un alimento inocuo, es decir, libre de agentes contaminantes. Todo este proceso anterior se vería completamente afectado si en este lugar las prácticas de almacenamiento fuesen inadecuadas. Si, por ejemplo, se ponen los alimentos en el suelo, todos los microorganismos contaminantes que hay allí pasarán al alimento, produciendo una enfermedad de transmisión alimentaria y, en casos más extremos, la muerte. En el almacenamiento hay que tener en cuenta que los primeros alimentos que entran son los primeros alimentos que deben salir. Es lo que le llamamos el proceso del sistema de PEPS. Los alimentos deben estar en estanterías, las estanterías deben estar limpias, desinfectadas para poder colocar los alimentos. Si utilizamos al almacenar de pronto bultos o cajas, deben utilizarse estivas plásticas que deben estar limpias, que deben estar aproximadamente 20 centímetros alejadas de la pared y 20 centímetros alejadas del piso. Es muy importante entonces saber de dónde provienen nuestras materias primas, comprar en sitios seguros y de confianza, verificar que en estos espacios se guarden unas normas mínimas de higiene para así garantizarnos productos primarios inocuos, es decir, libres de agentes contaminantes, para de esa manera poder garantizar un producto final igualmente sano. Los colombianos nos caracterizamos por ser emprendedores, rebuscadores, por no quedarnos varados. Las ventas de comida en plazas de mercado, en kioscos o en la calle siempre son una opción a la hora de elegir una actividad de la cual sobrevivir. Se oye decir a menudo que un negocio de comida no tiene pierde,
Pero si este negocio no se realiza guardando unas prácticas de manufactura mínimas, entonces sí habrá mucho que perder. Los lugares en los que se ubiquen estas ventas de comida pueden ser determinantes a la hora de prevenir o provocar una enfermedad transmitida por alimentos. Las BPMs tienen unas estructuras que son básicas a tener en cuenta. Lo uno son las instalaciones y las edificaciones que nosotros vamos a tener, cómo es el local donde vamos a poner el negocio, qué vamos a hacer, puede ser un carrito de perros, puede ser lo que sea, tiene que cumplir con las condiciones requeridas. Los equipos y los utensilios, qué vamos a usar, tienen que ser aptos para el manejo de alimentos. Tenemos que mirar el área, qué alimento, qué es lo que quieres vender, es lo más importante. Lo primero que hay que saber es eso para saber qué equipos consigo y qué utensilios consigo y qué tamaño de local tengo. Si voy a montar un negocio, yo tengo que mirar que el piso, las paredes, el techo y los muebles en los cuales voy a trabajar cumplan con los requisitos. Es importantísimo, yo no puedo tener un mueble de madera en el cual voy a trabajar porque la madera absorbe la humedad y la humedad genera hongos, entonces ahí ya tengo un contaminante constante y no le estoy garantizando al cliente el alimento sano. Aunque parezca costoso invertir en infraestructura para el montaje de un punto de venta de comidas, esta inversión a mediano plazo se recuperará y va a generar ingresos muchísimo mejores que los que puede generar un lugar en el que no se guarda ninguna precaución con respecto a la inocuidad de los alimentos. Un alimento inocuo es un alimento libre de agentes contaminantes. Y si como vendedor se le puede garantizar un buen producto al consumidor final, seguramente las filas de clientes en un local serán cada vez mayores. Un sitio donde se venden sándwiches no tiene que ser muy grande, debemos tener punto de agua potable, tenemos que tener una refrigeración suficiente y tenemos que tener un buen almacenamiento, por pequeño que sea, pero debe ser refrigerada. Lo que hicimos fue diseñar el punto con una estación de frío, en la cual en la parte inferior podemos almacenar ya el alimento procesado y en la parte superior tenemos unos azafates donde ponemos y tenemos todo el mise en place o el alistamiento de los sándwiches, de tal manera que el cliente viene, pide el sándwich y ellos cogen el pan y ya tienen todo el alistamiento, se prepara el sándwich, de ahí pasa a un horno, el sándwich se sirve caliente, entonces la ubicación tanto del horno donde se calienta el sándwich, que puede ser el mismo donde se termina la preparación del sándwich, y el frío está a una distancia en que la persona solamente da la vuelta y saca el pan. Tenemos un flujo de procesos, el cliente llega, solicita el sándwich y después tenemos una mesa de apoyo donde se pone el sándwich ya listo y terminado, se le entrega en una bolsa porque todo es para llevar. De tal manera que al descongestionar la caja vamos a lograr que tampoco se cometan errores e imprudencias en el manejo, en la manipulación de los alimentos. El uniforme es una parte importantísima del personal. Idealmente son uniformes que sean claros. El ideal es que el mugre se note, se vea, para que el uniforme esté limpio. Deben tener el pelo recogido para que no caiga pelo dentro de la comida y el uso de los tapabocas. El cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y la certificación de un establecimiento que se acoja a estas garantizará un mayor rendimiento del negocio, ya que se están ofreciendo productos que superan estándares de calidad y que por lo tanto generan confianza en los consumidores, ya que garantizan alimentos inocuos, es decir, alimentos libres de agentes contaminantes. Esto contribuye a mejorar la buena salud de toda la población.